Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a arrancar con un apuntecito de arreglos que está publicado en la plataforma. Fíjense que, a ver, vamos a ver dónde lo tengo. Bueno, tiene que estar publicado, a ver si está en la parte de apuntes varios, uno que se llama arreglos. Si no está acá, ahora en el transcurso de la clase lo subo para que lo tengan ustedes también. Bueno, vamos a empezar con ese apunte. Hoy vamos a empezar a trabajar con vectores. Otros sinónimos de vectores pueden ser arrays o arreglos de una dimensión. ¿Sí? Bueno, ¿qué es un arreglo? En primer lugar, vamos a empezar por definirlo. Es una colección de elementos del mismo tipo que se almacenan en posiciones consecutivas de memoria y reciben un nombre común. Para referirse a un determinado elemento de un arreglo, se deberá utilizar un índice que especifique su posición relativa dentro del mismo. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ejemplo. Bueno, esto es un video que quedó de la pandemia, era un tutorial, pero es importante que distingamos el índice que nos marca una posición dentro del vector y el contenido de esa posición. Esto es un vector, ¿sí? Donde nosotros guardamos, por ejemplo, este vector es un vector de 5 posiciones. La primera posición del vector es la posición 0. Después le sigue la posición 1 y así consecutivamente hasta la última posición, que es la posición 4. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para referirnos a una posición dentro del vector? Es con el nombre del vector y entre corchetes indicar la posición a la que nos referimos. Por ejemplo, nosotros teníamos antes una variable, vamos a suponer una variable total, ¿sí? Y eso hacía referencia a un cuadradito de memoria. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con un vector B, supongamos, ¿sí? Ese vector B no va a ocupar solo un cuadradito. Vamos a suponer que, esperen que sigo agregando acá gente, ahí estamos. Yo los agrego, Ana. Ah, perfecto, perfecto, entonces lo dejo pasar. Bueno, vamos a suponer que tenemos un vector B, pero que no nos sirve para guardar un dato, sino que yo quiero guardar 5 datos del mismo tipo. Entonces, para eso puedo utilizar un vector. Entonces voy a utilizar un vector, vamos a suponer, de 5 posiciones, ¿sí? Lo puedo representar tanto de forma alargada como de forma parada, ¿sí? Entonces el vector lo podemos definir así o así, pero sabemos que de cualquier manera tiene una sola dimensión. Bueno, cada posición dentro del vector recibe un número. Entonces, ¿cómo hago para referirme a lo que tengo en la posición 0, refiriendo a lo que tengo en B y entre paréntesis el índice? Entonces, esto sería B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 3 y B sub 4. Entonces, una buena manera de ingresar el contenido de un vector es, fíjense que siempre las posiciones son consecutivas, ¿sí? Arrancando en la 0 y llegando hasta, de acuerdo al tamaño del vector. En este caso son 5 posiciones, llego hasta la posición 4. Entonces, ¿cómo hacemos para ingresar contenido dentro de un vector? Vamos a abrir el structorizer. Y para eso vamos a utilizar la estructura para. Porque fíjense que nosotros podemos hacer mediante un para que va variando de 0 hasta 4, ¿sí? Podemos ir ingresando el contenido del vector. Esperen que abro, no, el structorizer yo lo tengo por acá. Acá.
Cualquier cosa que no se entienda, ustedes me van preguntando. Pero, por ejemplo, mediante un for, ¿sí? Dijimos que va a variar con una variable i desde la posición 0 hasta la posición 4, yo con ingresar b sub i, el nombre del vector, el nombre que yo quiera. B sub i. Entonces, la primera vez voy a ingresar b sub 0. La segunda vez voy a ingresar un valor en b sub 1. La tercera vez voy a ingresar un valor en b sub 2. La cuarta vez voy a ingresar un valor en b sub 3. Y la quinta vez voy a ingresar un valor en b sub 4. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer si quisiéramos calcular el promedio de estos valores? Antes nosotros teníamos que, si queríamos calcular el promedio de 5 valores, ¿qué teníamos que hacer? Utilizar 5 variables, sumar esas 5 variables y después dividir por 5. Ahora, trabajando con vectores, esto es más sencillo, porque lo podemos hacer a través de una única variable, que en este caso es el vector b, ¿sí? Con posiciones contiguas de memoria, donde voy a ir almacenando los valores. Es importante destacar que los valores que se guardan en un vector tienen que ser todos del mismo tipo. O sea, si voy a hacer un vector de cadena de caracteres, todas las posiciones van a contener cadena de caracteres. Si voy a utilizar un vector numérico, todas las posiciones van a tener un valor numérico. Entonces vamos a suponer que yo quiero calcular la suma de los, quiero calcular el promedio de los valores de este vector. Entonces voy a utilizar una variable total, por ejemplo, que voy a inicializar en 0, arriba de todo. ¿Y qué tendría que hacer acá dentro del para? No solo ingresar el valor y ir cargando el vector, que es lo que estoy haciendo, ingresar en b sub i el valor que quiero guardar, sino que además tengo que ir sumando en la variable total, total más b sub i. ¿Sí? Entonces después puedo calcular el promedio, lo calculo fuera de la estructura y digo que el promedio es igual a total sobre 5. Si yo quiero que me calcule con decimales en el structorizer, le tengo que poner el punto 0. Eso es forzarlo a que utilice decimales, ¿sí? Bien, entonces vamos a mostrar, por ejemplo, vamos a mostrar el contenido de ese promedio. Vamos a ponerle una leyenda que diga el promedio es. Entonces, fíjense que si corremos este algoritmo, nos va a pedir ingresar un valor para b sub 0. Ingresamos cualquier valor. Ingresar un valor para b sub 1. Ingresar un valor para b sub 2. Ingresar un valor para b sub 3. E ingresar un valor para b sub 4. Entonces me dice que el promedio de los valores que yo ingresé es 11,8. ¿Sí? Ahora vamos a suponer que queremos, ¿sí? De esos valores, saber cuántos superaron el promedio. ¿Cómo les parece que podríamos hacer? Al vector ya lo tenemos cargado. ¿Alguno se anima? Bueno, les muestro cómo lo podríamos hacer. Nosotros acá ya tenemos cargado el vector. En la variable total tenemos los datos acumulados para calcular el promedio. Y en prom calculamos el promedio, ¿sí? Ahora, no es necesario volver a cargar el vector. El vector ya está cargado con los datos que nosotros queremos. Entonces, para ver si los valores que tenemos almacenados en el vector superan o no el promedio, ¿qué tenemos que hacer? Recorrerlo, tanto para cargar un vector como para mostrar el contenido de un vector, necesitamos recorrerlo. Y fíjense que la variable que nosotros utilizamos acá, que es la variable i, es la misma variable que va entre corchetes, porque es la variable que va a ir cambiando
y nos va a permitir ingresar en cada una de las posiciones de memoria. ¿Sí? Entonces, vamos a recorrer el vector para fijarnos en cada una de las posiciones, cuáles de esas posiciones superan el promedio. Vamos a suponer que queremos contar cuántos de esos valores superan el promedio. Vamos a utilizar una variable cont, que la vamos a inicializar en 0. Y después acá abajo, con otro para, vamos a recorrer el vector. Puedo reutilizar la variable i o puedo utilizar una variable nueva. Vamos a suponer que yo quiero utilizar una variable nueva, vamos a hacerlo con la variable j. Vamos a recorrer todo el vector. El vector arrancaba en la posición 0 y terminaba en la posición 4. Entonces voy a preguntar. Pregunto mediante un if. Si lo que tiene el vector b en la posición j supera el promedio. En ese caso, cuento. Si no, no cuento nada. No hago nada. Entonces acá voy a mostrar al final, mostrar la cantidad de posiciones que superan el promedio es, ahí está. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. ¿Sí? Inicializamos la variable total y cont, porque con una voy a ir sumando los valores dentro de cada una de las posiciones del vector, y con cont voy a contar cuántas de las posiciones superan el promedio. Entonces, con un para, vamos a ir cargando en cada una de las posiciones del vector, las voy a ir llenando desde la posición 0 hasta la posición 4. En total voy a ir acumulando los valores de cada una de las posiciones del vector. Entonces voy a ir cargando desde la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. Después calculo el promedio, muestro el promedio de esos valores y recorriendo otra vez el vector. Fíjense que acá utilicé la variable j y acá utilicé la variable j. Voy a preguntar si el valor en cada una de las posiciones supera el promedio. ¿Sí? En ese caso voy a contar y después voy a mostrar cuántos superaron el promedio. Vamos a ejecutarlo. Valores ponemos los que ustedes quieran, cualesquiera. Voy a poner valores más o menos cercanos para que tenga sentido y nos pueda decir cuáles superan el promedio. Entonces me dice que el promedio es 15,4. Y fíjense que ahí está comparando cada una de las posiciones del vector y me dice que la cantidad de posiciones que superan el promedio es 2. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Bueno, somos un montón, somos 47. Si nadie tiene ninguna Profe, duda, o no me están prestando atención o no hay nadie. Hay un valiente ahí. ¿Hay un profe, valiente? la última parte, la del for, que dice, no entendí la parte de for j de 0 a 4, o sea, y explicaste, nombraste nada más que pusiste la variable j en bj y después for j. ¿Eso tiene alguna relación, algo que ver? No, puse la variable j, la variable que pongo acá, ¿sí? En el for es la misma variable con la que recorro el vector. Eso sí tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque j la primera vez va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, la tercera vez va a valer 2, la cuarta vez va a valer 3 y la quinta vez va a valer 4. Entonces con esto yo estoy entrando en cada una de las posiciones y pregunto. Vamos a suponer que yo cargo el vector así. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice es cargar. Primero cargué la primera posición, después la segunda, después la tercera, después la cuarta y después la quinta. ¿Sí? Entonces, esto hice en esta primera parte y calculé en total la suma. Total, primero valió 18. 18. Después a total le sumé 12. Entonces ya ahora total valió 30. Después total le sumé 16. Valió 46. Después a total le sumé 19. Son 56, 65. Me parece. 46 más 19.
Sí, sí. 65. Y después por último le sumé 20. ¿Sí? Entonces ahí tenía el total. Con el total dividido 5 saqué la variable promedio. Entonces la variable promedio la hice como esto dividido 5. ¿Sí? Me dio 17. Y después, ¿qué hice? Entré en cada una de las posiciones y pregunté primero, si esta supera el promedio, que es de 17, lo cuento. En este caso, el contador había arrancado en 0, ahora el contador vale 1. Después pregunto, ¿esta supera el promedio? No, no supera el promedio, no hago nada. ¿Esta posición supera el promedio? No, entonces no hago nada. Esta supera el promedio y esta supera el promedio. Entonces las voy contando. Pero para cargar el vector, utilicé un para. Para fijarme lo que tengo en cada una de las posiciones del vector, también utilicé otro para. Entonces, en este caso lo utilicé con la variable i, por eso acá adentro está la variable i. Acá utilicé la variable j. Esto lo hice para cambiar, no es porque no pueda utilizar de nuevo la variable i. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Ahora sí, Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ver si de acá había algo más que me interesara saber. Esto era para introducirlo. Ahí estamos. Esto no hace falta nada más. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver si a ustedes se les ocurre cómo ir implementándolo. Vamos a arrancar con la resolución de la cartilla con la parte 2, que es a partir de esta parte es donde empieza el trabajo con vectores. Ven que voy a mover esta barrita. Ahí estamos, cartilla parte 2. El primer ejercicio es el ejercicio que hicimos. Se ingresan 35 números. Al finalizar, informar cuáles y cuántos de ellos superan el promedio de los mismos. ¿Sí? Vamos a hacerlo desde cero a este. ¿Se animan a arrancar ustedes? Arrancando, cargando el vector y al finalizar mostrar cuáles y cuántos. Para mostrar cuáles vamos a tener que recorrer, vamos a tener que preguntar si el valor ingresado supera el promedio y si supera el promedio tenemos que mostrarlo. ¿Sí? En este caso no lo mostré, solo los conté. Tendría que utilizar mostrar la opción para mostrar. Tendría que hacer mostrar B sub J. ¿Sí? Ya en vectores yo no puedo mostrar B, no puedo ingresar B o mostrar B. Tengo que ir ingresando cada una de las posiciones y mostrando cada una de las posiciones. Para esto tengo el subíndice. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer, les dejo 5 minutitos para que hagamos este primer ejercicio, para que empiecen a hacerlo ustedes. ¿Sí? Lo mismo que hice yo recién, pero teniendo en cuenta esto de mostrar y esto de ingresar 35 números, ¿sí? Así nos vamos familiarizando. ¿Estamos? Y lo corregimos. En 5 minutitos corregimos. Está casi hecho. Ustedes le tienen que dar forma.
Bueno, ¿pudieron plantear algo? Necesitamos otro valiente que colabore, a ver. Bueno, vamos a subir la solución. No tenemos valientes que colaboren ahora. ¿Qué pasó? Bueno, Son 46. ¿No? 46 y Como ni ningún valiente. Vamos, que en clase sí valiente. participan. Los inhibe el Zoom. Bueno, vamos a ver el 31. Esto es importante porque empezamos la última etapa de algoritmos, que es la parte de vectores, que es por ahí la parte que más les complica, y el trabajo práctico número 2 es con vectores enteramente. Bueno, acá tenemos la variable suma, que es donde vamos a calcular el promedio, porque para calcular el promedio necesitamos acumular los valores. Un contador que inicializamos en cero. Fíjense cómo las variables simples se inicializan directamente colocando el nombre de la variable, la flecha de asignación y el valor que le queremos dar. En cambio, para un vector no podemos hacer esto. A B, en B le asignamos 0. Si yo quiero darle a cada posición dentro del vector un determinado valor, tengo que recorrer posición por posición, ¿sí? Entonces, con un para, que va a variar con i de 0 a 34, ingreso, acá estoy cargando el vector y estoy sumando los valores de ese vector dentro de la variable suma. Esto lo hago para las 35 posiciones. Acuérdense que arranca siempre en la posición 0, ¿sí? En la variable p voy a calcular el promedio y después, para revisar si cada una de las posiciones supera o no el promedio, tengo que volver a recorrerlo, ¿sí? Es como, ustedes imagínense un vector como si fuera un edificio, ¿sí? Antes nosotros trabajábamos con variables simples donde guardábamos un valor en memoria y después buscábamos esa variable en memoria y nos fijábamos el contenido, por ejemplo. Acá es como si cada dato lo guardáramos en un piso diferente de un edificio. Para saber si una determinada persona o un determinado dato está dentro de ese edificio, tengo que recorrerlo piso por piso. Y si lo encuentro, muestro en qué piso está. Entonces, acá con otro para, ¿sí? Que fíjense que puedo utilizar la misma variable porque lo reutilizo, ¿sí? Pregunto, si B sub I supera el promedio. Si supera, no solo lo cuento, sino que además lo muestro, porque me pide que lo muestre. Y al finalizar, muestro cuántos de esos valores superaron el promedio, ¿sí? No lo muestro acá adentro porque ¿qué pasaría? Me mostraría todas las veces que un valor supera el promedio, me mostraría el contador, que no es la idea. Yo quiero que al final me diga de todos los valores que tenía ingresados en el vector, cuántos de esos superan el promedio. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Miren que si no vamos a hacer como en la vieja escuela, que agarramos uno de acá y preguntamos a ver si está o no está. Me gustó esa idea. Es muy Fernando esa idea. Sí, sí, no sabes, las otras 2 horas, pasa, pasa. ¿Pasa? Sí, sí, alguien al azar. En general, los que no tienen la cámara prendida, entonces empiezan a prender todas las cámaras. Claro, claro. Bueno, a ver, ¿alguno tiene alguna duda? Chicos, este es un tema importante. Lo pueden preguntar con la cámara apagada, no hace falta, pero me interesaría que participen. La otra vez cuando les hice la propuesta del ejercicio para ver quién lo descubría, tuve muchísimas respuestas y muy buenas respuestas de razonamiento, de que les interesó. Ahí vi la participación de ustedes. La verdad que estuvo muy bueno. Voy a pensar en algún ejercicio para darles de vectores, a ver si alguno, a ver, pues me gustaría que se sienten a pensar. Voy a pensar ahora mientras les doy otro ejercicio, a ver qué ejercicio les puedo plantear para que resuelvan para la clase próxima. Porque sé que eso los motiva. Cuando yo les digo que ustedes suman un puntito por responder el ejercicio, eso los motiva. Los chicos que entraron más tarde, por ahí si tienen alguna duda,
Eso. A ver, Pero, hay algo en el chat. Ah, Tadei, se entiende bien. Bueno, bien, sí. gracias Valentín por la devolución. Bueno, ahora vamos a ir a este ejercicio el 32. Se tiene un vector de 15 números enteros, escribir el mayor y su posición dentro del mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio donde calculábamos el mayor? ¿Sí? Esto lo hacíamos sin tener el uso de vectores. Ahora lo vamos a hacer conociendo ya cómo trabajar con vectores. ¿Sí? Hay distintas maneras de resolverlo. En un ratito vamos a ver la solución, pero fíjense cómo se les ocurre plantearlo a ustedes. Si lo quieren probar con, digamos, un ejercicio para poder probarlo, en vez de hacerlo de 35 posiciones, como este caso, lo puedo hacer de 5 posiciones. Entonces, así me es más fácil probarlo. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren saber, en vez de poner de 15 valores cuál es el valor más grande de ese vector, lo prueban con 5 valores y así pueden sacar más rápido probar el algoritmo. ¿Sí? Bueno, yo mientras voy a ir pensando qué ejercicio les doy, así vemos quién se engancha. Y bueno, arranquen con ese. Se tiene un vector de 15 números enteros, negativos y positivos. Escribir el mayor y su posición dentro del mismo. ¿Sí? En unos minutitos corregimos, como a las 7 más o menos, 7:05 corregimos. Profe, dijo el 31. El 32. 32. Sí. Gracias. Profe, una pregunta. Sí, Cuando se refiere a o sea, escribir el mayor y sí. su posición dentro del mismo, cuando se refiere a su posición sería que me dé el número que es. Sí, el índice. No, ¿en qué posición lo encontraste? Es como decir, estás buscando un dato dentro de el vector y tenés que decir, lo encontré en la posición 3, lo encontré en la posición 5, en la posición que lo hayas encontrado. ¿Se entiende? Bueno, sí, sí. Ok.
Puede hablar, me tengo muteado. En 5 minutitos corregimos, ¿está bien? Bueno, ¿estamos con este? Vamos a ir viendo la solución. Bueno, hay varias maneras de plantearlo este ejercicio, ¿sí? Yo les voy a decir la que utilizo siempre yo. Entonces, tenemos un para desde la posición 0 hasta la posición 14, que con eso cubrimos las 15 posiciones del vector. Ingresamos el contenido en cada una de las posiciones. ¿Qué pasa cuando i es igual a 0? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el primer número que ingreso, porque i va en orden, arranca en 0 y termina en 14. Entonces, si i vale 0, quiere decir que es el primer valor que ingreso en el vector. Entonces,
como habíamos visto en clase, yo tomo ese primer valor como mi valor de referencia, como mi dato testigo. Entonces, asumo que ese dato es el mayor, ¿sí? Y guardo B sub I, acá, si no hubiera puesto B sub I, ¿qué otra cosa podría haber puesto? Que es lo mismo, B sub 0, porque sé que acá I vale 0, porque es lo que estoy preguntando acá, ¿sí? Entonces, digo que lo encontré en la posición pos, ¿sí? Entonces, asumo que el mayor valor es B sub 0 y a pos le asigno 0. No quiere decir que este dato vaya a ser el mayor, pero quiere decir que yo puedo comparar los demás en función del primer valor que ingresé, ¿sí? La segunda vuelta voy a ingresar un nuevo valor. Ya I no va a volver a ser nunca más 0. Y pasó una sola vez esto por acá porque I valió una sola vez 0. A partir de ahí, I vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Entonces siempre va a caer del lado del falso. Pregunto, si para el caso de B sub 1, si B sub 1, el valor que tengo en B en la posición 1, es mayor que lo que yo tenía guardado en mayor, asumo que a mayor le asigno B sub I, ¿sí? Y me guardo la posición donde lo encontré. La posición donde lo encontré es la posición I. Si no, no hago nada. Y cargo el tercer valor. Vamos a suponer B sub 2. Acá sabemos que va a caer del lado del falso. Pregunto si B sub 2 es mayor que lo que tenía en mayor. Si es mayor, a mayor le asigno B sub 2 y a pos le asigno 2, que es la posición donde lo encontré. Así hasta que termino de recorrer el vector. Después muestro el mayor y la posición donde lo encontré. Vamos a suponer que lo queremos probar. Esto podemos hacerlo así. Lo vamos a probar para 4. Vamos a poner acá alguna leyenda para que nos salga bien el mensaje. Vamos a poner el mayor valor fue y estaba en la posición pos. A ver si no me confundí nada. Vamos a arrancar. Entonces vamos a ir ingresando valores. Pueden ser valores menores a 0, puede ser que sean temperaturas menores a 0, las temperaturas de un freezer, puede ser que sean las temperaturas de un horno todas mayores a 0, puede ser que sean mezcladas, ¿sí? Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, menos 19, 14, 11, 35 y 6. El mayor valor fue 35 y estaba en la posición 3. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, acá leo el chat. Esto es una pregunta respecto del trabajo práctico. Si el Trabajo práctico, trabajo sí. práctico Después, es. en algún momento de última abrimos el espacio para las dudas del TP si hay un momento. A ver, Gabriela, vos me preguntás si es necesario poner I igual a 0. En realidad, yo lo que quiero saber es si es el primer valor que leí. Otra forma de hacerlo podría haber sido así. Yo ingreso el primer valor afuera. ¿Cómo ingreso el primer valor? Ingresar B sub 0. A mayor le asigno B sub 0. Asumo que ese valor es el más grande. Y a pos le asigno 0. Y después acá adentro, esto lo pongo arriba de todo. Voy desde la posición 1, porque la 0 ya la ingresé, ingresar B sub I, y esto directamente lo hago acá, esto lo saco. Esta es otra manera de hacer el mismo ejercicio. Ingresé el valor 0 afuera y lo guardé en la variable mayor. Y asumo que la posición donde lo encontré es la posición 0. Y después recorro el vector desde la posición 1 a la 4.
¿sí? Entonces fíjense que esta es otra forma. Vamos a ingresar valores cualesquiera. Menos 19, 12, 36, 44, 5. Entonces, el mayor valor fue 44 y estaba en la posición 3. ¿Sí? Es otra manera de hacer lo mismo. Gabriela, ¿se entendió? Sí, se entendió. Buenísimo. Perfecto, me alegro. Bueno, vamos a seguir con el 33. ¿Sí? Ya tengo pensado un ejercicio para que hagan de tarea y esta vez vamos a hacerlo así, para motivarlos. Vamos a hacer que el primero que me lo manda bien hecho, yo publico en la plataforma que ya fue resuelto y quién lo resolvió y dejamos para la próxima una nueva consigna. ¿Sí? Pero esto vamos a ver, se va a llevar el punto el primero que lo resuelva, pero que lo resuelva bien, que esté perfecto. ¿Sí? Eso al final de la clase les voy a dictar la consigna y después ustedes me mandan por privado como hicieron la otra vez, cuando ustedes quieran, me lo mandan por correo y una vez que la consigna ya fue satisfecha, yo aviso que ya, digamos, el juego terminó y dejamos otro para la semana que viene. Pero para mí es importante que ustedes se motiven a sentarse y ver cómo resolver el algoritmo. Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Bueno, vamos al 33. Hoy vamos a hacer hasta el 35. Se cuenta con un vector cargado con 85 códigos numéricos. Ingresado un código cualquiera, informar si el mismo se encuentra registrado y la posición de su primera ocurrencia. ¿Sí? ¿Se animan a arrancar con ese? A las y 20 corregimos. Ana, ¿te parece que por ahí, mientras están pensando algunos, otros puedan preguntar cosas del trabajo práctico? Sí, claro. Dejo Chicos, si de alguno quiere. compartir, así vos podés compartir si necesitas. Sí, sí, como quieran. No sé, uno preguntó hoy cómo se entregaba. Bueno, pueden entregar el archivo que les genera el Structurizr, pueden capturar la pantalla y pegarla en un Word, y si lo hacen en papel, de manera prolija, le sacan una foto, lo pegan en un Word y lo mandan. No hace falta que sea PDF. ¿Quedó claro, Bruno? ¿Me habías preguntado? Brenda, recibí recién tu pregunta por correo. ¿Estás online, Brenda? Sí, ahí te veo. ¿Qué apellido? Dafne. Gómez. Dafne. Así miro acá, así te comparto. Ah, ¿cuál es el número de actividad que había que hacer? Es la 33. Mostrala, mostrala si querés, Sí, Ana. Brenda, te muestro que vos me mandaste este ejercicio y funciona bien. Que vos me decís que te da un error. Fíjate que yo voy ingresando cualquier valor.
y me funciona bien, no me da ningún error. A ver. Eh, Verona Espinosa, que me preguntó por el trabajo práctico. El trabajo grupal lo entrega uno solo. Recuerden que todos tienen que estar en grupo, porque si no la plataforma no les permite entregar. Aunque sea un grupo de una sola persona, tienen que informarlo en el foro de grupos. El trabajo individual, que repito que es individual, lo entrega cada persona, cada alumno. Bueno, bien, para las dudas de Verona. Eh, Otras preguntas de... Fíjate, Brenda, si vos tenés esto acá en preferencias, puede ser que sea la versión. Y si no, esto estaba en Parser, en Preferences Parser, que es para poner Input, Output, Instructions, pones ingresar y mostrar. No sé si eso lo tenés así, por ahí no te reconoce el ingresar y el mostrar. No sé por dónde rastrear, pero lo estás haciendo bien. Si es la duda, estás haciéndolo bien. Ah, ok. Comparto un segundo, Ana. Sí, sí, espera que salgo. Ahí me preguntaban el tema de la entrega. No, se entrega, fíjense que la fecha de vencimiento tanto del grupal como del individual es la misma, es el 31 de mayo. Tienen que entregar los dos antes del 31 de mayo. La parte individual se corrige solo si está entregada la parte grupal, recuerden. No es que solo con el individual uno logra la aprobación directa o la promoción. Tienen que una persona del grupo entregar la parte grupal y después cada integrante del grupo, de manera individual, si quiere, porque es para buscar la promoción directa, hace la parte individual. ¿Quedó claro? Cualquier cosa pregunten, chicos. Luisina. Sí, claro, las consignas del trabajo grupal son dos ejercicios, está especificado. El archivo es el mismo, pero dentro del archivo está la parte que dice grupal o para regularizar, y está la parte que dice individual, que es el tercer ejercicio, que dice que es para promover. Bueno, vamos a corregir. Un segundo, Sí, Ana. sí, sí, sí. Hay una chica, Sara Maniel, bueno, que me pregunta por la versión más nueva de Structurizr. De la página, más nueva que eso no, no tenemos. Digamos, te paso por acá la página, paso por el chat la página de Structurizr, y ahí en Download, ya te paso la página de Download, ¿está bien? Y hay una parte verde que dice Windows Installer with latest version, o sea,
Esa sería la más nueva. No sé, Sara, por qué preguntabas si, o por qué querías una más nueva, o me dijiste más actualizada. Bueno, vamos a resolver el 33. Bueno, ahí estamos. Eh, ahí está. Bueno, fíjense, hay un montón de maneras de resolverlo, se los digo siempre. Yo les voy a mostrar una forma de resolverlo. ¿Sí? Bueno, a la variable pos le voy a asignar -1. ¿Por qué le asigno -1? Porque es una posición inexistente en el vector. Las posiciones del vector son de 0 en adelante, son positivas. ¿Sí? Entonces, yo voy a utilizar pos como una bandera. Ahora vamos a ver qué significa. Bueno, lo primero que hago es llenar el vector. ¿Sí? Entonces, con un para de 0 a 84, ingreso B sub I. Fuera del para, ingreso el valor que quiero buscar para ver si el valor que yo busco está dentro del vector. ¿Cómo hago para saber si un valor está dentro del vector? Tengo que recorrer el vector, ¿sí? Entonces, voy a preguntar, me pide la posición de la primera ocurrencia, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, vamos a suponer que, ¿qué quiere decir la primera ocurrencia? Vamos a suponer que yo tengo este vector chiquitito de 5 posiciones y ingreso para buscar el valor 18. Me tiene que mostrar la primera vez que aparece el 18, no la segunda vez que aparece el 18. ¿Se entiende? Eso es la primera ocurrencia. Entonces, yo voy a preguntar, si B sub I coincide con el código que estoy buscando, y si pos es -1. ¿Qué quiere decir que pos sea -1? Quiere decir que todavía nunca encontré ese valor dentro del vector. Entonces, si coincide, si el valor que yo estoy buscando coincide con lo que tiene el vector en la posición I, a pos le asigno I, que es la posición donde lo encontré. Y ya para la próxima vez que lo encuentre, por más que B sub I sea igual al cos, ¿sí? Ya pos no va a ser -1, ¿sí? Porque ya va a haber pasado por acá alguna vez y pos en algún momento asumió el valor de I. Fíjense, vamos a probarlo con, con 10 valores. ¿Sí? Tengo que cambiar acá y tengo que cambiar acá. Vamos a probarlo. Vamos a ingresar distintos valores. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, el número que voy a buscar después va a ser el 12. Lo voy a ingresar acá en la posición 2. Lo voy a ingresar en la posición 3. Lo voy a ingresar en la posición 8. ¿Sí? ¿Cuál es la posición que me tiene que mostrar? La primera vez que apareció el 12 fue en la posición 2. ¿Sí? Entonces, me dice que busque que ingrese el valor a buscar. Voy a ingresar el 12. Entonces me dice que se encontró el elemento en la posición 2. Porque ya cuando lo encontró en la posición 3, ¿sí? Que también lo había ingresado al 12, ya pos no es -1, entonces no va a volver a pasar por acá. Porque acuérdense que en una conjunción, para que una conjunción de verdadero, todas las proposiciones que forman parte de la conjunción tienen que ser verdaderas. Entonces por acá no va a volver a pasar. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar.
Si no me quieren contestar, escríbanlo en el chat. Para saber si lo vuelvo a explicar. Miren que si les digo el que... Ah, se entendió. Bien. Gracias, Bruno. ¿Lo podría explicar otra vez, por favor? Sí, Verona, por supuesto. Bueno. Me pide. Lo importante es que sepamos qué es lo que queremos hacer. Yo tengo un vector que voy a cargar, ¿sí? Puedo, digamos, me sirve la analogía para un vector de 5 posiciones como un vector de 1000. Da lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo el vector cargado con todos estos valores. 18, 12, 16, 18, 16. Y yo ingreso un valor, el 16, que quiero buscar cuántas veces, perdón, cuál es la primera vez que aparece en el vector. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la posición donde aparece por primera vez? La posición 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este algoritmo? Primero cargo el vector, ¿sí? Que es lo primero que hago es rellenar todo este vector. Después, ingreso el valor que quiero buscar. En este caso es el 16, ¿sí? A post, uy, no sé qué hice, si modifiqué ahí, sí. Esperen que toqué sin querer. Esto, ahí. A post lo inicialicé en -1. Entonces, ingreso el código a buscar. El código que voy a buscar es 16. Y recorro el vector. Pregunto, B sub I, B sub 0, ¿coincide con 16 y post es -1? B sub 0 no coincide con 16, a pesar de que post es -1. Entonces esto va a ir por el lado del falso, ¿sí? Voy a la vuelta siguiente. B sub 1 coincide con 16, no, tiene un 12. A pesar de que post sea -1, se cumple esta parte, pero no se cumple esta parte. Va a caer del lado del falso. Después voy a ir a B sub 2. 16 coincide con 16 y post es -1. Sí, ambas cosas son verdad. Entonces voy a pasar por acá y post ahora, en vez de valer -1, post va a valer 2, que es donde lo encontré. Después, paso a B sub 3. B sub 3, ¿coincide con cod? No, no coincide porque no es igual a 16. Y post tampoco es -1. Así que va a caer del lado del falso. Y la última vuelta, yo voy a preguntar si B sub 4 coincide con 16. Sí, coincide con 16, pero post ya no es -1, porque ya una vez lo encontré. Entonces va a caer del lado del falso. Pregunto acá si post es distinto de -1, me va a decir que lo encontré al elemento en la posición post. ¿Se entendió ahora? Bárbaro, Verona. Buenísimo. Bueno, vamos a hacer... Nos queda poquito tiempo. Vamos a hacer rapidito el 34 y después les voy a mostrar cómo se hace el 35, que el 35 no lo van a hacer ustedes. Se los voy a mostrar yo cómo está resuelto. A ver, una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno. Perdón. Ojo chicos que a alguno está, se le salió el muteado y se está filtrando el audio. Bueno, una vez cargados dos vectores con un texto, o sea, en un vector puedo cargar letras, puedo cargar números. Lo importante es mantener el mismo tipo, ¿sí? O sea, que si ingreso números sean todos números, si ingreso letras que sean todas letras. Una vez cargados dos vectores con un texto de 25 caracteres cada uno, informar cuántas veces aparece cada carácter del primer arreglo en el segundo. Entonces, esto vamos a imaginarnos algo así. Yo tengo un vector, por ejemplo, que puede ser, vamos a ponerlo de 5 posiciones o de, vamos a ponerle algunas más. Vamos a suponer que tenemos 10 posiciones en el primer vector, ¿sí? En este caso puse todos caracteres diferentes, podría haber sido iguales o distintos.
Y acá, en este vector, yo puedo tener, por ejemplo, distintas cosas cargadas. Entonces, yo voy a tomar el valor A y voy a contar cuántas veces aparece la A dentro de este vector. ¿Cuántas veces aparece la A? Contar saben. Dentro de este vector, la A aparece 2 veces. Entonces me tiene que mostrar que la A aparece 2 veces. Después agarro la B, ¿sí? Recorro todo este vector y me tiene que decir que la B aparece una vez. Después agarro el tercer elemento del vector. Recorro todo el vector para saber cuántas veces aparece y digo que aparece 2 veces. Después agarro la D y recorro todo este vector para ver cuántas veces aparece la D. Aparece una. Después agarro la E, recorro todo este vector, ¿sí? Y digo cuántas veces aparece la E. Aparece 0 veces. Después agarro la F, recorro todo este vector y digo que aparece la F una sola vez. Después agarro la G, recorro todo este vector, me doy cuenta que aparece 0 veces. Después la H, que aparece una vez. Después la I, que aparece 0 veces. Y después la J, que aparece 2 veces. ¿Sí? ¿Cómo hago el algoritmo para que esto funcione? ¿Mm? Profe, pregunta, ¿podrían ser dos estructuras fuera anidadas? Muy bien, perfecto. Porque con un para recorro este vector, me voy parando de posición en posición, y dentro de este para recorro todo este vector. Entonces me paro acá, recorro todo este vector. Me paro acá, recorro todo este vector. Me paro acá, recorro todo este vector. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bueno, como estamos medio justos de tiempo, les voy a mostrar cómo es la solución de este ejercicio y les voy a dejar después la tarea que quiero que hagan. Tienen 2 tareas para la semana que viene. Esperen que esto lo saco. Bueno, este es el 34. Fíjense que yo les publico ejercicio 34, ejercicio 34, cartilla otro, que por ahí es una solución que me pasó un alumno y entonces tenemos 2 formas de pensarlo diferentes. Ingreso. Lo primero que hago es con un para de I de 0 a 24. Ingreso el vector B e ingreso el vector W. Voy cargando una posición, una posición, una posición, una posición. Es como si cargara así. A, B, F, C, A, D, D, E, C. ¿Sí? Estoy cargando así los vectores. Después con un para, y de 0 a 24, me voy a manejar dentro de este vector, que es mi primer vector. Vamos a suponer que es B sub 1, es B y este es W. ¿Sí? Bueno, recorro. Cada vez que agarro una nueva posición del primer vector, del vector B, inicializo un contador en 0. ¿Sí? Y después con un para, J, recorro el vector W. Entonces acá pregunto si B en la posición I coincide con lo que tengo en W en la posición J. Y si coincide, cuento. Después al finalizar, muestro cuántas veces apareció dentro del vector W el valor que estaba en B sub I. Esperen que saco al perro para que no... Después agarro un nuevo valor de B sub I y recorro todo W con la variable J. ¿Sí? Lo tengo que recorrer con otra variable distinta. Fíjense que este vector se mueve con la variable I, que la lleva este para. Y el vector W se mueve con la variable J, porque yo por cada I recorro todo J. ¿Se entiende? Cuento y muestro el contador. Y después vuelvo a inicializar el contador en 0. ¿Se entiende? A ver acá. ¿Dónde puedo encontrar la clase grabada? Ah, no sé, Luisina, si ya te fuiste.
la plataforma, el enlace. Sí, fíjense que les muestro acá. A ver si está. Esperen que en algún lado está publicado el canal. Es el canal que quedó de la pandemia y bueno, y siempre sirven las clases. Fíjense que está, acá no, debe estar en metodología. A ver, en introducción. Acá. Acá está el link del canal. Sí, a ver si está bien copiado. ¿Hay duda? Tienen que mover esta barrita. Sí, ahí está. Están las clases. Ahí está. Bueno, Ana, ¿podés pegarlo en el chat ya que estamos? sí, ya lo pego. Yo lo publico en el foro ya que estamos para avisar a los Dale, que no vinieron. ahí está. Sí, el de la otra vez lo vieron. Por lo menos tenía varias vistas. Bueno, ¿alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Algún valiente que escriba en el chat? Por ahí no tienen dudas, por ahí lo tienen que analizar. Yo quiero que vean hasta el ejercicio 35. Hoy vimos 5 ejercicios, el quinto no lo llegamos a ver. Quiero que ustedes lo vean de tarea para el hogar. Bueno, les dicto el enunciado del ejercicio que quería que resuelvan para ver si alguno se engancha y lo hace. Esperen que se los escribo acá. Se ingresan en un vector los tiempos obtenidos en una carrera, junto con el nombre de los participantes en otro vector. Son 150. Indicar cuántos de ellos llegaron a la meta antes de los 50 minutos. ¿Cuáles de ellos llegaron entre el minuto 60 y 70 y el promedio de tiempo de los que tardaron más de 2 horas? Ahí tienen el enunciado, ¿sí? Se ingresan en un vector los tiempos obtenidos en una carrera junto con el nombre de los participantes en otro vector. Son 150. Indicar cuántos de ellos llegaron a la meta antes de los 50 minutos. ¿Cuáles de ellos llegaron entre el minuto 60 y 70? ¿Sí? ¿Cuáles dice ahí? Y el promedio de tiempo de los que tardaron más de 2 horas. ¿Se entiende lo que pide? A El ver, orden de ingreso de los 40, de los no hay 40, ningún orden, digamos, en el no. orden de ingreso. O sea, puede estar ingresado en la primera posición en que llegó último. Sí, No es sí, que sí. se van ingresando, No, lo aclaro, Ana, por la duda. No es que se van perfecto. ingresando a medida que van llegando. Bueno, yo espero recibir, como la otra vez, que dentro del mismo día ya tenía varias respuestas en el correo. Vamos a ver acá quién es el primero en responder esta consigna. ¿Sí? El primero que lo haga bien. Así lo piensan, lo rastrean. Bueno, y les pido que para la clase que viene vean los ejercicios hasta el 35, porque la semana que viene es probable que demos ordenamiento de vectores, ¿sí? Y vectores paralelos como estamos empezando a trabajar.
Bueno, chicos, dejo de compartir. Gracias por asistir, asistieron un montón, les agradezco mucho. Y bueno, y en un rato les publico la clase, ¿sí? Nos despedimos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, hasta luego.